Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando con nuestro gráfico, a ver qué otros detalles le podemos agregar o modificar. Y en este caso les quiero presentar la función rag o rug, ahora la escribimos, que lo que nos, digamos, es muy útil porque nos marca sobre el eje que nosotros queramos, o sobre ambos, la densidad de puntos o de coordenadas de los puntos, ¿sí? Y de esa manera nos indica cómo están distribuidos a lo largo de ese eje y de ese rango de valores. Obviamente es una impresión visual nomás, pero muchas veces resulta muy útil cuando tenemos un grado de solapamiento muy alto entre los puntos, como por ejemplo en este caso, que es obvio, ¿no? Dado que tenemos muchos menos puntos que la cantidad de departamentos que tiene Chubut, entonces evidentemente hay mucho solapamiento y nos está escondiendo de alguna manera el patrón, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, es muy sencilla la función rag, se escribe así y le vamos a indicar primero, digamos, cuál es la variable que queremos para la cual queremos que nos indique la densidad de datos. Por ejemplo, vamos a hacerla para los datos del 2001, población de 2001. ¿Sí? Esto es un vector. Y luego le vamos a indicar sobre qué lado o sobre qué eje queremos que nos grafique esa densidad de puntos. Bueno, obviamente como la población está sobre el eje Y, le vamos a indicar que nos grafique sobre ese eje, y eso se indica con un número. El eje X corresponde al número 1 y el eje Y corresponde al número 2 o viceversa. El 2 corresponde al Y y el 1 corresponde al X. Entonces, en realidad para completar el argumento le vamos a poner side, que es el nombre de ese argumento. Después ustedes pueden buscar en el help la función y van a ver que tiene un par de argumentos más, pero estos son los principales. Entonces vamos a ver qué pasa con la función rag. Tiramos a la consola y ahí ven que nos marca en el margen interno del eje Y, ¿sí? con estas marquitas la densidad de puntos. Es decir, cada una de estas marquitas indica la coordenada Y de algún punto de los que están graficados, ¿verdad? Entonces en este caso fíjense que por ejemplo, para verlo claramente, acá está la marca que corresponde a este punto, acá está la marca que corresponde a este punto, acá la de este y así sucesivamente. Entonces fíjense que a medida que nos acercamos al 0, ¿sí? Las marcas se van compactando, y eso quiere decir que tenemos mucha mayor densidad de puntos a valores bajos de esa variable. De alguna manera nos indica entonces la frecuencia de esas observaciones en todo el rango de esa variable. También podemos hacerlo si queremos para el eje X. Vamos a hacerlo. Y en el eje X tenemos entonces rag y acá tendríamos superficie. Entonces vamos a copiarlo desde allá arriba, y en este caso el side es igual a 1. Ya vamos a ver además que este 1, 2 es, digamos, es una característica general del R y se aplica a todas las funciones que tengan que ver con dibujar o distribuir cosas a lo largo de todo el gráfico. Bien, entonces ponemos de vuelta el gráfico al frente, corremos y ahí vemos
la distribución de las superficies. Y vemos que, bueno, en este caso están un poco más dispersas, ¿no? Bueno, esto es un poco digamos, un detalle gráfico indicativo que en muchos casos puede resultar muy útil. Y estas marquitas, digamos, se pueden poner del lado de afuera, se pueden hacer más chiquitas, más grandes, más anchas, un montón de detalles que se pueden modificar desde los argumentos de la función RAL. Bueno, muy bien. Otra característica muy importante es que se le puede agregar texto a los gráficos en cualquier punto que nosotros necesitemos o que le indiquemos, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere poner un cartelito acá por alguna razón o quiere indicar algún puntito que tiene alguna característica o lo que fuese, uno puede poner un texto específicamente en ese lugar, como si fuese un cuadrito de texto de las aplicaciones de Office. Bueno, en este caso, para hacer eso, la función es text. Y text tiene también varios argumentos, pero los principales son dos o tres, podríamos decir. El primer argumento es la posición, digamos, mejor dicho, las coordenadas donde nosotros queremos ubicar nuestro texto. Entonces las vamos a poner como X e Y, al igual que lo hacíamos con un punto sobre el plot. Por ejemplo, supongamos que queremos agregar sobre el cuadro de texto, sobre la leyenda, queremos agregar la palabra año. Esto es simplemente ilustrativo, porque en realidad a la leyenda, ¿sí?, a través de los argumentos de la función legend, se le puede poner un título también que quedaría adentro de este cuadro. Pero bueno, para ilustrar un poco lo que estoy diciendo, vamos a agregar acá un texto que diga año. Entonces, fíjense que hay que buscar las coordenadas aproximadas, ¿sí?, e indicárselas a la función. Vamos a suponer entonces que queremos arrancar desde x17000, que era la coordenada x de la leyenda, y la vamos a poner un poquito más arriba para que no se nos solape, ¿verdad? Entonces estábamos en y150.000, vamos a ponerlo en 160.000. Es aproximado. Entonces dijimos para x 17.000, para y 160.000. Bueno, ¿y qué queremos que diga ese texto? Y bueno, lo hacemos con el argumento labels, y en este caso le indicamos con un vector carácter, en este caso de longitud 1, que en esa posición agregue un cartelito que diga año. Muy sencillo. Vamos así, lo corremos y vemos que nos puso año. Pero ¿qué pasó acá? Se nos corrió hacia la izquierda. Quiere decir que la función text no toma la coordenada de la misma manera que la función legend. ¿Está bien? Fíjense que la función legend nos tomó las coordenadas que nosotros le indicamos como el ángulo superior izquierdo. ¿Está bien? Este angulito. Y a partir de ahí graficó hacia abajo y a la derecha. Mientras que text nos tomó las coordenadas que nosotros le indicamos como el centro de ese texto. ¿Está bien? Sin embargo, uno puede modificar eso sin tener que estar toqueteando las coordenadas. ¿Y cómo hace eso? Agregándole el argumento pos. Bueno, ahora nos va a quedar encimado, obviamente, pero a los fines didácticos igual sirve.
Bien, pos. Entonces, con este argumento le vamos a indicar, en relación con el centro de esas coordenadas, si queremos que el texto esté por debajo, a la izquierda, a la derecha, arriba o a la derecha de ese centro. Como en este caso queremos que esté desde el centro hacia la derecha, le vamos a indicar con un número que queremos que esté en esa posición. ¿Y cuáles son esos números? Bueno, y acá viene lo que les comentaba antes sobre cómo R cuenta o digamos cómo cómo cuenta los ejes o los lados de ese gráfico, y también de cualquier punto que esté sobre ese gráfico, sea un punto de dato o sea un punto en blanco, ¿no?, en ese gráfico. Entonces, siempre R considera que lo que está abajo es 1, lo que está a la izquierda es 2, lo que está arriba es 3 y lo que está a la derecha es 4. Es decir, cuenta en sentido horario arrancando desde el extremo inferior. 1, 2, 3, 4. Entonces, si nosotros queremos que año nos quede a la derecha del punto que nosotros le indicamos, le vamos a tener que indicar que esa posición sea 4, porque queremos que se corra hacia allá. ¿Está bien? Entonces vamos a indicarle posición 4. Lo voy a correr y al correrlo se me va a encimar, porque esto no lo puedo borrar ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para borrar algo, bueno, habría que correr de vuelta el plot. Bueno, no importa, lo vamos a poner igual y va a quedar feo, pero la idea es que ustedes vean cómo se modifica eso. Así que lo tiramos al R y ahí ven que se corrió hacia la derecha. Ahora bien, se corrió hacia la derecha, pero se me pasó. Y eso es porque hay otro argumento más, y esto ya es bastante, digamos, estamos entrando en un grado de detalle bastante avanzado, que es el offset, que es un numerito que me indica, digamos, desde el punto que está marcado que me marca en la coordenada, qué separación hay con el texto que le estoy indicando. Por default, eso lo van a ver en el help, por default R pone un valor de 0,5, ¿sí? Es decir que hay un margencito. En cambio, si le ponemos offset 0, le vamos a decir que no haya margen, o sea que va a arrancar directamente desde el centro. Fíjense, lo corremos y ven que ahí sí, la nueva, que quedó todo encimado, pero se ve una A clarito que está arrancando desde digamos, desde la coordenada X que nosotros realmente queremos que empiece, ¿sí? Entonces, un detalle, la coordenada del texto no es considerada de la misma manera por legend que por text. Para legend es el extremo superior izquierdo y para text es el centro, y hay que retocarlo un poco si es que queremos modificarle un poquito la posición. Hay una manera más interactiva que nos permite indicar, digamos, el lugar donde queremos que esté el texto y nos permite indicarlo exactamente sin tener que estar dilucidando las coordenadas, ¿sí?, o retocando demasiado los argumentos. Y eso lo podemos hacer a través de una función interactiva. ¿Se acuerdan del tercer tipo de funciones que les había mencionado al principio? Teníamos funciones de alto nivel, funciones de segundo nivel y teníamos funciones interactivas. Les voy a presentar una función interactiva que es muy útil para estos casos, que es la función locator. La función locator es muy sencilla de usar, ¿sí? Lo que le deberíamos indicar como mínimo es un número, que es el número de puntos que queremos marcar sobre el gráfico. ¿Qué hace locator? Locator nos devuelve en la consola las coordenadas x, y
de los puntos que nosotros indiquemos sobre el gráfico. De esa manera, si nosotros le podemos indicar exactamente, podemos hacer clic sobre el gráfico en el lugar exacto donde queremos agregar algo, Locator nos devuelve las coordenadas de ese punto. Y luego esas coordenadas las podemos introducir en text y de esa manera lo vamos a tener una ubicación mucho más precisa y mucho más rápido seguramente de obtener que para poner el texto, ¿no? Entonces, vamos a ilustrarlo poniendo un punto cualquiera y un texto cualquiera en este gráfico. Y le vamos a indicar que vamos a marcar entonces un solo punto. Bien, ahora después les comento qué pasa cuando ponemos más. Entonces, fíjense, vamos a poner ahí el gráfico. ¿Qué pasa con Locator? Cuando lo tiro a la consola, no pasa nada. Pero ahora el cursor, fíjense que cambia, se me convirtió en una crucecita. Eso quiere decir que sobre el área del gráfico, o mejor dicho, sobre todo el dispositivo gráfico, yo puedo marcar un punto. Me está esperando que yo marque ese punto. Fíjense que incluso ahí me pone un cartelito de parar, porque es como que algo se activó y está esperando que yo cumpla yo haga una tarea. Entonces vamos a suponer que queremos poner acá un cartelito. Entonces hago clic sobre ese cartelito y fíjense qué pasa. En la consola me devuelve la coordenada X y la coordenada Y de ese punto que yo le indiqué. Bien. ¿Qué pasa cuando uno le indica más puntos acá? Y bueno, marca todos los puntos que necesita y cuando llega a ese límite que yo le indiqué, el R para solo. Bien. Por ejemplo, vamos a hacerlo y vamos a poner un cartel acá, otro acá y otro por acá por el medio, para de esa manera ilustrarles cómo podemos ir poniendo diferentes textos a lo largo de ese gráfico. Esto sería, repito, como el equivalente a poner cuadros de texto en una aplicación de Office. Entonces, para hacer eso, como vamos a tener varios puntos, ya después va a ser más complicado poner text. Acá va a haber que poner para poner las coordenadas se va a hacer más complejo y demás. Así que lo que conviene hacer es guardar las coordenadas que nos va a devolver Locator en un objeto. Entonces, por ejemplo, el objeto, vamos a ponerle post texto. Entonces vamos a poner Locator y dijimos que le íbamos a indicar 3 puntos. Lo que sí, después obviamente tenemos que acordarnos el orden de los puntos, ¿no? Bien. Ok, entonces corremos. Y fíjense que ahora, por ejemplo, marcamos abajo a la izquierda, arriba a la izquierda y derecha al centro. ¿Ok? Fíjense que esta vez ya paró en el número 3, ¿verdad? Y ahora, acá lo que hizo fue la asignación a posttexto. Entonces recuperamos el objeto posttexto y vemos que nos da una lista, ¿sí? Que ya lo veíamos con el formato que tenía, pero lo acabo de verificar, con las coordenadas X en el primer elemento y las coordenadas Y en el segundo elemento de esa lista. ¿Ok? Estas son entonces las coordenadas X y el primer punto, el segundo punto y el tercer punto. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, porque yo ahora pongo text, ¿sí? Y en el argumento de las coordenadas pongo directamente ese objeto. Le puedo entonces poner un objeto que es una lista.
Y ahora simplemente le voy a tener que decir qué quiero que diga. Y ahora sí, acá me tengo que poner a escribir un poquito y quiero que diga abajo izquierda, perdón, entre comillas, abajo izquierda, por ejemplo, dijimos arriba izquierda, es un ejemplo completamente superfluo, por supuesto, ¿no? Y teníamos centro derecha. Ok, muy bien. Fíjense, vamos a poner de vuelta el gráfico adelante, corremos. Me faltó lo vamos a agregar acá, me faltó un paréntesis, corremos y ven que ahí me agregó los textos en las posiciones que yo quería. Bueno, y para terminar con text, otra función muy útil que tiene esta función, valga la redundancia, es que nos permite rotular los puntos, si es lo que necesitamos. Para rotular los puntos, lo que tenemos que hacer es ingresar en el argumento de coordenadas las coordenadas de todos los puntos, tal cual lo ingresamos en plot. Y en labels le vamos a tener que indicar todo el vector digamos de caracteres con digamos, los rótulos de cada uno de los puntos, ¿verdad? Bueno, para simplificar ese trabajo y no tener que estar tipeando todos esos rótulos, podemos utilizar el nombre de las filas del data frame de origen de los datos. De esa manera, por ejemplo, vamos a poder ponerle el nombre del departamento al lado de cada punto. ¿Está bien? Vamos a agregar acá el paréntesis que me faltaba antes y vamos a hacer lo que acabo de decir. Entonces, lo primero que voy a hacer es a este data frame, datos, fíjense, vamos a recordarlo como era. Teníamos el data frame con todas las variables, pero fíjense una cosa, y que la deben haber notado desde el principio, pero esperé hasta este momento para explicarla. Que cuando incorporamos los datos, ¿sí?, a través de read table, nosotros no le indicamos si las filas ya tenían nombre o no. Simplemente le habíamos indicado que el header igual true significaba que los encabezados de las variables, digamos, era el nombre de las columnas, pero no le dijimos nada acerca de los nombres de las filas. Entonces, ¿qué hizo? Nos consideró la primer columna como una variable más, una variable de texto, a la cual le puso X porque no tenía nombre, y los nombres de las filas simplemente son la numeración de esas filas. Entonces nosotros lo que podemos hacer es reemplazar esta numeración por los departamentos, es decir, que los nombres de las filas sean directamente los departamentos, y de esa manera lo vamos a poder incorporar rápidamente a la función text para que nos rotule los puntos. Entonces lo que voy a hacer rápidamente es rownames de datos que sea datos pesos la variable X. Lo corro, me fijo de vuelta ahora en datos y ahora vemos que me agregó los nombres, o sea, me reemplazó, perdón, los nombres de las filas por los nombres de los departamentos, la numeración por los nombres de los departamentos, pero me sigue manteniendo la variable X. Bueno, si no la voy a usar, lo único que puede causar es un poco de molestia visual, ¿sí? Y para evitar esto, en realidad lo que hay que hacer es en el momento de ejecutar el read table para incorporar los datos, para cargarlos, tenemos que
indicarle el argumento row.names y indicarle qué fila tiene, qué columna tiene los nombres de filas. Entonces si yo, vamos un poquito para arriba al momento que definimos el read table. Si yo acá en read table le hubiese agregado acá un argumento que sea row.names igual 1, que era la fila que contenía los, de vuelta, la columna que contenía los nombres de las filas que yo quiero ponerle a las filas, de esa manera no me hubiese aparecido esta variable x, sino directamente me hubiese aparecido el nombre de las filas y comenzaría con la primera variable siendo superficie. Pero bueno, ya está, lo vamos a seguir así por ahora, porque para los fines prácticos ya nos sirve. Entonces, nos sirve. Vamos de vuelta. Vamos a ponerle entonces a los puntos, vamos a seguir con los verdecitos, los de 2001, los rótulos de los departamentos. Entonces, las coordenadas de los puntos, ¿sí?, de los múltiples puntos que vamos a tener ahora, los múltiples textos, mejor dicho, que vamos a tener ahora, son los mismos que los del plot. En este caso, x es datos superficie, vamos obviamente a eliminar 1 y 2. Después, y va a ser población, dijimos 2001, que vamos a rotular. Y los labels son los row names de datos, que ahora son los departamentos. Cerramos los paréntesis y vamos a volver a enfocar el gráfico y fíjense lo que va a pasar. Corremos, ¿ven? Cada uno de los puntos ahora le quedó me olvidé de ponerle el side. Bueno, la idea era ponerle side a la derecha, el side 4, para que me queden los rótulos al lado de los puntos. Acá me los superpuso. Bueno, ahora más adelante lo corregimos. De todas formas me sirve para ilustrarles que a cada punto ahora le asoció el nombre del departamento. En este caso resulta bastante engorroso, porque obviamente hay mucho solapamiento y bueno, por ahí no es lo más adecuado, pero fíjense que es muy interesante porque nos permite rotular los nombres de los departamentos. De todas formas, por lo que veo, fíjense lo que pasó. Ven que acá me aparece total país. ¿Saben por qué? A ver si se dan cuenta. Y eso es porque en row names utilicé, no descarté, digamos, no filtré las dos primeras filas. Bueno, de todas formas ahora vamos a volver a hacer todo este gráfico corregido, sin todos estos solapamientos y demás, y vamos a ir haciendo esto más prolijo. Y también vamos a ver de qué manera podemos cambiar las escalas de los ejes, ¿sí?, los rangos y las escalas, así como también cómo están divididos y rotulados esos ejes, porque por allí lo que nos tira por default el R puede no gustarnos demasiado. Por ejemplo, en este caso, tanto número 0 muchas veces confunde, entonces o hace dificultosa la lectura de los valores, la magnitud de esos valores. Entonces, por ejemplo, uno podría simplemente poner aquí un 50, acá un 100, acá un 150, y el número de habitantes agregarle un paréntesis que indique que eso es por 1000, por ejemplo, y de esa manera quedaría un poquitito más prolijo, y uno incluso podría agregarle más marcas de graduación. Lo mismo podría ser para superficie. Entonces,
como ahora vamos a rehacer este plot, para hacer eso necesitamos incorporar nuevos argumentos a la función plot, y de allí vamos a arrancar de nuevo y vamos a empezar a repetir todos los pasos que fuimos haciendo, pero esta vez obteniendo un gráfico mucho más prolijo. Bueno, antes de eso vamos a comentar brevemente para repasar lo que hicimos con cada una de estas funciones. Entonces con rag side igual 2 marcamos la densidad de puntos sobre eje Y, aquí sobre eje X, después aquí agregamos texto sobre leyenda. Con locator lo que hicimos fue obtener coordenadas, las guardamos nuevamente luego en un objeto y las utilizamos de nuevo para marcar más puntos. Y aquí lo que hicimos fue rotular los puntos. Esto como para repasar un poquito lo que hicimos y no repetirlo de vuelta. Así abajo, de aquí en más, que empecemos a prolijar el gráfico, directamente vamos escribiendo el código sin muchos más comentarios. Bueno, bien, entonces para pasar en limpio vamos a limpiar la consola y vamos a también eliminar todos los objetos. Y de esa manera arrancamos de cero, desde la carga de datos, y vamos corrigiendo todos esos detalles que nos fueron quedando en el camino y que después nos trajeron algún que otro problemita. Así que recuerden que limpiar la consola no elimina necesariamente los objetos están en el workspace, ¿verdad? Para removerlos hay que ejecutar una función. Yo lo voy a hacer desde aquí, desde la propia consola, pero me pregunta si está seguro, le vamos a decir que sí. Fíjense que si queremos hacerlo desde el Notepad con una línea de comando, esta es la línea RM, que es remover objetos, y bueno, list, y me lista todos los objetos. Básicamente acá lo que está diciendo uno es que liste todos los objetos y los remueva. Bien, entonces vamos a arrancar de cero. ¿Qué significa pasar todo en limpio? Vamos a poner así, pasamos todo en limpio. En realidad, esto que voy a hacer ahora es lo que uno hace cuando trabaja, ¿no? O sea, va haciéndolo ordenadamente, paso por paso. Lo que nos pasó aquí con todo este script desordenado es que, bueno, uno va explicando en el medio conceptos, tiene que usar ayudas y demás, entonces va quedando un poco desordenado, desorganizado. Pero ahora vamos a ver que en realidad cuando uno hace un gráfico, digamos, para ser ordenados tiene que ejecutar primero la función de alto nivel y en las líneas siguientes todas las funciones de segundo nivel que va agregando el nivel de detalle al gráfico. Entonces, removimos todos los objetos. Ya vemos ahora el objeto datos, datos obviamente no va a estar, por lo tanto tenemos que cargar de vuelta. Vamos a copiar de vuelta la carga de datos y vamos a hacer los comentarios, los vamos a eliminar. Bien, entonces ya que estamos aquí vamos a ver otra cosa. Vieron que acá las líneas se me van mucho hacia la derecha y tengo que estar corriéndome y demás. Cuando eso sucede, conviene ir dando enters cada tanto. Eso es lo que yo hago al menos.
que luego nos van a permitir, mediante el uso del tab, de la tecla tab, ubicar, ir ubicando los argumentos siempre debajo de una línea, ¿sí? Por ejemplo la del primer paréntesis o del paréntesis que se abre luego de la función, y de esa manera no se nos va hacia la derecha y nos va quedando en forma tabulada y ordenada todos los argumentos a la derecha de la función que estoy ejecutando. Entonces vamos a aprovechar acá a agregar entonces el argumento rowNames, que no lo habíamos hecho, igual 1 le vamos a poner, que era la fila que contenía en el población Chubut CSV, la fila que contenía los nombres de los departamentos. La fila no, perdón, la columna que contenía los nombres de los departamentos. Lo vamos a chequear, cargamos entonces, chequeamos, vemos qué pasa. Y ven que acá ahora sí, directamente nos aparece como nombre de fila los departamentos, bueno, y además está Total País y Chubut, que después los vamos a filtrar. Entonces, habíamos llegado hasta ahí, después agregamos las densidades, volvemos a cargar datos y ya ven que me las agrega, ya tenemos finalmente mejor dicho, de nuevo nuestro data frame principal, y vamos ahora a ir recuperando las líneas de comando que nos fueron siendo útiles para hacer nuestro gráfico. Habíamos hecho el plot, este era el plot inicial. Acá vamos a separar el link to top y ven que acá se nos fue, después no veo qué argumentos son, entonces hacemos así, por ejemplo, ven, y ya se me va acomodando solo. Entonces de esta manera tengo plot y a la derecha todos los argumentos de ese plot. Perfecto, bien. Entonces vamos a quedarnos acá un chiquitín para cambiar esos pequeños parámetros que necesitábamos modificar, ¿sí? Para cambiar la escala de los ejes y también para tener la oportunidad de digamos, modificar la forma en que están rotulados esos ejes. Entonces, eso sí o sí lo vamos a tener que hacer desde la función plot. Las escalas, ¿sí?, se cambian con las funciones, perdón, con los argumentos xlim y el argumento ylim, es decir, los límites de x y los límites de y. Y acá lo que tenemos que hacer es indicar un vector numérico de dos elementos que nos indican el valor mínimo y el valor máximo que va a tener ese eje. En el caso de x, por ejemplo, podemos pedirle, era la superficie, podemos pedirle que vaya de 0 a, acá tenemos 22.300, de 0 a 25.000, supongamos. Si recuerdan, arrancaba de 5.000. Bueno, ya borré el gráfico, pero arrancaba de 5.000, entonces vamos a hacerlo arrancar de 0. Y en el caso de y, vamos a llevarlo de 0 a 200.000. Cierro. Y vamos a borrarle los ejes para luego poder utilizar una función de segundo nivel que nos va a permitir dibujar esos ejes, digamos, rotularlos de nuevo y darle un nuevo formato si queremos. Acá nos está pasando lo mismo, vamos a ir para abajo. Entonces, ¿cómo son esos argumentos? Bueno, para eliminar el eje X es X a XT y le indicamos
ninguno o none entre comillas y AXT ninguno entre comillas. De esa manera nos va a hacer el gráfico con los límites, pero no, o sea, con los límites indicados en los nuevos rangos, pero no nos debería dibujar los ejes. Vamos a ir guardando el script, vamos a ver qué pasa. Vamos a mandarlo a la consola y ahí vemos. Ya de entrada podemos ver, vamos a tirar el top. Ya de entrada, fíjense, vemos que primero, bueno, los ejes X e Y desaparecieron, pero desaparecieron solo en la interfaz gráfica. Los valores, las coordenadas están, eso se mantiene. Lo que no está es dibujado el eje, digamos, desde un punto de vista gráfico no aparece, simplemente eso. Entonces, eso nos va a permitir con una función de segundo nivel agregarlos ahora con la escala y con los rótulos que uno le quiera poner. En segundo lugar, vemos que este punto antes estaba mucho más hacia la izquierda, ¿sí? Porque arrancaba desde 5000. Es decir, ahora evidentemente está arrancando ¿sí? de cero el eje, tal cual como se lo indicamos. Y lo mismo de 0 a 200.000 el eje Y, este punto estaba un poco más arriba antes. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ir agregando primero los points del 2001 y luego habíamos usado el verde. Entonces tenemos plot. Vamos a ordenar un poco esto. Ahí tenemos los points de 2001. Después habíamos agregado una leyenda que nos había quedado en una posición un poco incómoda. Por ahí ahora la podemos retocar también, porque no estaba muy, digamos, había quedado un poco en el medio del gráfico ahí como molestando. Habíamos hecho los rag. Esto lo vamos a mantener. Y habíamos agregado, en este caso vamos a hacer simplemente el rótulo de los puntos, porque lo demás era solamente ilustrativo. Vamos a pasar de aquí para abajo. Ven que vamos, función de primer nivel. Bueno, acá agregué el bring to top, porque esta podría estar en cualquier lado en realidad. Y luego van apareciendo todas las de segundo nivel. Bien. Vamos a poner el gráfico encima y vamos a ir corriendo esas líneas y las vamos a modificar un poquitito. Tal vez acá podríamos ponerle, en lugar de 150.000 vamos a ponerle 170 para que esté un poco más arriba, y en lugar de 17 para X le agregamos bueno, estaba hasta 25, le podemos poner un 19.000. Vamos a ver cómo, hasta dónde queda. Lo primero que hacemos es agregarle, los puntos de 2001. Allí van. Ven que quedan como estos points, los agregamos después, nos quedan por encima de los de 2010. Si yo quisiera que sea al revés, podría poner los de 2010 acá y los de 2001 en la función plot. O sea, lo que viene después tapa lo que está antes. Vamos a poner la legend. Bueno, quedó ahí un poquito más corrida. La legend, la repito, se puede modificar, le pueden poner un título, si quieren le pueden sacar el box.
o se lo dejan y le pueden poner un color de fondo, tiene infinitas posibilidades. Corremos los RAG. Vamos ahora a rotular los datos, pero ahora vamos a tener la precaución de eliminarle en las filas los casos 1 y 2. A ver, esto me cierra aquí y esto allá. Y además le vamos a agregar como argumento el side igual 4 para que me los ubique a la derecha de los puntos, ¿sí? A los rótulos. Vamos a ver qué pasa. Perdón, no era side, era post. Post igual 4. Side era para... Ahí está, perfecto. Vamos a correrlo de vuelta porque ya me mandé la macana. Pero ya tengo todo, fíjense ahora, para marcar, ¿sí? Corro y ya me hace el plot. Bueno, vamos ahora a rotular los datos, pero vamos a tener la precaución de indicarle. Vamos ahora a rotular los datos, pero vamos a tener la precaución de indicarle que nos elimine los dos primeros elementos de rawnames, porque total país y Chubut no lo queremos. Entonces acá el de rawnames tendríamos que eliminarle menos C 1,2 y a ver si está bien eso, rawnames de datos, perfecto. Y le vamos además a decir que nos ubique los rótulos en la posición 4, es decir, a la derecha de los puntos. Vamos a ver si funciona. Bien, ahí parece que está bien. Escalante, bueno, sí, el departamento donde está Comodoro, Rawson, Viedma. Y todos los demás departamentos que tienen menor, Futaleufú, está bien, y los demás departamentos que tienen menor población. Bueno, ahí va tomando mejor forma. Entonces ahora solo nos resta agregarle los ejes. Y tal como les anticipé, lo vamos a hacer con la función axis. Los invito a que busquen en el help, pero la función axis, los argumentos mínimos que tenemos que indicarle es en qué lado queremos que agregue un eje. Y acá de vuelta utilizamos la numeración. Si queremos que agregue el eje X va a ser 1, si queremos eje Y va a ser 2. En el caso de que quisiéramos agregar un eje Y secundario sería 4 y un eje X secundario aquí arriba sería 3. Vamos a arrancar agregando entonces el eje X, ¿sí? Que va a ser entonces el lado 1. Luego hay que indicarle el argumento at. Y el argumento at es la especificación de dónde van a estar las marquitas de graduación. Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, dijimos el límite de X era de 0 a 25.000. Entonces, por ejemplo, podemos decirle que las haga cada 5.000. Entonces, esto es un vector numérico que va de 0 a 25.000, de a 5.000. ¿Está bien? Y ahora le vamos a indicar los labels. ¿Sí? ¿Qué rótulo tiene que tener cada marca de graduación? ¿Para qué? Para que no nos marque 25.000, 5.000, o sea que no haya miles, para evitar los ceros, los excesivos ceros. Entonces podemos ponerle una secuencia de 0
A25, ¿sí? De A5. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Lo corremos. Y ahí ven que me agregó el eje X, ¿sí? Pero en lugar de tener rótulos de a miles, ¿sí? Está ahora solamente 0, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? Mantiene el rango, o sea, me respeta por supuesto el límite de X que yo le indiqué, pero utiliza los rótulos que le indica axis. Es como si uno dibujara, ¿sí? El eje encima de un espacio en blanco. Es un dibujo esto. Lo que nos va a quedar por hacer luego es modificar la leyenda de este eje. ¿Por qué? Porque ahora en realidad esto no son kilómetros cuadrados, sino son kilómetros cuadrados por 1000. Pero bueno, esto una vez teniendo todo el script del gráfico armado, uno lo puede volver a correr todo junto y no pasa nada. Vamos a seguir ahora agregando el otro eje y después hacemos todo junto. Eje 2, entonces para el eje Y, y acá era de 0 a 200.000, entonces hacemos lo mismo. El eje va a ser una secuencia de 0 a 200.000 y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerlo de a 25.000, como para darle un poquito más de hacerlo un poquitito más detallado de lo que estaba. Y los labels, de vuelta, vamos a eliminarle los 3 ceros que indican miles. Entonces, secuencia de 0 a 200 de a 25. Lo corremos y ahí tenemos nuestro eje Y corregido. De vuelta, el número de habitantes ahora va a ser por 1000. Pero ahí tenemos digamos, un gráfico mucho más prolijo, con los detalles que nosotros le pedimos, y desde ya que todo se puede ir retocando, ¿verdad? Por ejemplo, los nombres de los rótulos de los puntos se pueden hacer más pequeños, y si uno se pone lo suficientemente detallista, algunos los puede poner a la derecha, otros los puede poner abajo, otros arriba, etcétera, depende cómo le vaya conviniendo, haciendo simplemente diferentes líneas text, ¿sí? E indicándole particularmente qué puntos quiero que digamos me rotule de esa manera, qué puntos quiero que me rotule arriba, qué puntos abajo, etcétera, etcétera. Eso ya es un trabajo mucho más fino y depende del grado de detalle que necesitemos y de la exquisitez que tenga cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora para cambiar los títulos de los ejes, vamos a cerrarlo y lo vamos a volver a correr, pero con los rótulos de los ejes modificados. E incluso vamos a correr un poquito a la derecha la leyenda esta, que la podemos poner en 20, 21 o 22. A ver, entonces, número de habitantes, podemos ponerle por ejemplo en miles. Esto lo estoy modificando en plot, ¿verdad? Y superficie de kilómetros, podemos ponerle en miles de kilómetros cuadrados. Ahí entonces le voy a modificar los rótulos de los ejes. Y dijimos que la leyenda la podemos poner un poquito más a la derecha. Vamos a ponerla, por ejemplo, en 22.000. Un detalle, fíjense que las coordenadas, ¿sí? Por más que yo haya cambiado los rótulos de los ejes, las coordenadas siguen siendo 22.000, 170.000, 15.000, etcétera, etcétera. No son estas. Estas son simplemente etiquetas. Las coordenadas siguen siendo las originales, ¿sí? En los rangos originales de las variables. Ok. Ahora, corregidos esos detalles, corremos ya todo el script. Y ahí obtenemos el gráfico, podemos decirle por ahora terminado. ¿Qué nos quedaría por hacer con este gráfico? Y
seguramente lo vamos a querer guardar. Entonces, ¿qué posibilidades de guardado tiene R? Bueno, tiene muchas. Y eso lo vamos a encontrar en archivo. En archivo, fíjense que entre otras opciones, incluso lo pueden imprimir directamente, tienen la opción de guardar como. Y acá tienen diferentes opciones. Lo pueden guardar como un metaarchivo, PostScript, lo pueden guardar como un documento PDF, y después con distintos formatos gráficos: JPG, TIFF, BMP y PNG. Esto es a elección. Es muy interesante esta opción de R, porque cuando uno necesita un gráfico en un formato de imagen, generalmente es complicado pasar un metaarchivo de una planilla de cálculo, por ejemplo, a una imagen. Hay que hacer varios artilugios y no siempre queda como a uno le gusta. Entonces, esta opción de poder guardarlo directamente como formato de imagen o como PDF es súper útil. Nosotros, por ejemplo, vamos a guardar como, no sé, un JPG de buena calidad para simplemente ver qué pasa. Le vamos a poner primer gráfico, mi primer gráfico. Y ya me da la opción JPG, lo guardo, lo busco en mi disco y fíjense que acá está, es un JPG, y lo abro. Bueno, me demora un segundo, esto es una cuestión netamente de mi máquina. Y aquí tenemos nuestra imagen con nuestro grafiquito.